bendigas. Hoy tenemos un tema muy interesante. Si quiere ponerle un nombre, así seamos los primeros. Listo. Si quiere ponerle un nombre, aquellos que toman notas van a colocar seamos los primeros. En el Antiguo Testamento, al principio del año para ellos, que es más o menos alrededor de octubre, por ahí, al principio del año, se celebraba la fiesta de la primicia. El término primicia se refería a la selección de los frutos de la tierra, de la cosecha, que eran presentados al Señor. La gente presentaba los frutos de la cosecha como una muestra de Dios es nuestro proveedor, Dios es nuestro sustentador, Dios es el dueño de todo, Él es el Señor, Él ha creado todo lo que existe, esto le pertenece. A eso se refería la fiesta de la primicia. Pero en el Nuevo Testamento ya se cambia el enfoque de la primicia. El enfoque de la primicia no estaba en el fruto de la tierra, sino que está en Jesús. Jesús es nuestra primicia. Jesús, o sea, en la persona de Cristo. Colosenses nos dice que lo que se hacía en el antiguo era una sombra de lo que se iba a ver y que en Jesús era nuestra realidad. Entonces, para nosotros hoy, la fiesta de la primicia, lo que celebramos cada que nos reunimos es que Jesús es el Señor. Y recordamos que Él es el primogénito de toda la creación. Entonces, la palabra de Dios nos dice que Dios mismo nos suplirá todo lo que nos haga falta conforme a las riquezas y gloria en Cristo. Entonces, hoy vamos a celebrar esta fiesta de primicia. ¿Cuál es la fiesta de la primicia? Que Jesús es el primero que se entregó por nosotros. Porque nosotros tenemos un Dios que se entrega primero. Un Dios que nos busca primero. Un Dios que nos amó primero. Primera de Juan 4:19 nos dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Entonces tenemos esto. Entonces, cuando Dios le enseñaba al pueblo a llevar su primicia, sus frutos de la tierra, era una sombra de que hoy, que el Padre nos iba a dar una primicia que era Jesús. Era una sombra de esto, de que hoy usted y yo tenemos esa primicia. Y quería cambiarnos, Señor, Dios nos quería cambiar la visión que tenemos nosotros al dar. ¿Por qué? Porque nosotros a veces damos porque esperamos algo a cambio. ¿Sí? Damos porque esperamos. ¿Qué quería Dios al enseñarnos este nuevo concepto de primicia? Se cambia. Damos sin esperar. Dios nos dio a su Hijo sin forzarnos. Nos dio a su Hijo porque nos amaba. Entonces, nosotros no entregamos a Dios para manipular su voluntad, para comprar su favor, para disminuir nuestra culpa, que ay, le voy a dar a Dios para no sentirme tan culpable. Dios nos dio porque nos amaba. Entonces le doy a mi Hijo en sacrificio por toda nuestra maldad porque los amo. Entonces, Jesús quiso mostrarnos la manera de hacer las cosas, una nueva forma del reino de los cielos. En el reino de los cielos el dar es distinto. Dios dio porque nos ama. Y nosotros hoy queremos que la cultura del reino sea así. Damos porque amamos. No damos para manipular la mano o la voluntad de Dios, porque los propósitos de Dios se van a cumplir, haga yo o no haga yo, porque Dios es soberano. Entonces, me impresiona en Génesis, en el capítulo 37, en la historia de José, cuando José tiene el sueño y le cuenta a sus hermanos este sueño de las espigas, que una espiga grande se levantaba y las otras espigas se rendían ante él, se los está contando a sus hermanos. Hay unos conceptos que los hermanos tienen en su mente y en su corazón y dicen, con que tú piensas reinar sobre nosotros y someternos. Y luego él sigue contando el sueño y empieza a decir, es que tú esperas que hagamos reverencia sobre ti o ante ti. Y eran los conceptos que tenían inmerso en su corazón sobre lo que significaba un reino. Pero el reino de los cielos no es así, porque el reino de los cielos no es imposición. El reino de los cielos es servicio. No es sometimiento, no es manipulación. En el reino de los cielos es
amor, es obediencia, porque amamos, es entrega, es sacrificio. El que reina, el que lidera está para servir, porque dice que el mayor sea el servidor de todos. Entonces, Dios quiere hoy que cambiarnos los conceptos que tenemos frente a ello. Entonces, hoy celebramos la mayor fiesta de las primicias y es que Jesús es el primogénito de la creación. El primero que se entregó y se rindió por todos nosotros. ¿Merecíamos que Jesús muriera por nosotros? No. Ninguno de nosotros era merecedor de eso, pero la palabra de Dios dice que Él se entregó por completo. Entonces, usted y yo hoy, ¿qué estamos llamados a hacer? Estamos llamados a llevar una primicia delante del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros hoy somos imitadores de Cristo. Pero ¿cuál es la primicia que el Señor espera que nosotros llevemos delante de Él? Uno, que seamos los primeros en perdonar. ¿Quiere traer una primicia delante del Señor? Usted hoy en la mañana va a decir, Señor, mi primicia hoy es que voy a ser la primera en perdonar. Nuestras mayores alegrías y tristezas vienen de nuestras relaciones con el otro, de nuestro contacto con el otro. Desde el momento mismo que usted y yo abrimos nuestro corazón para establecer una amistad, una relación de trabajo, una relación de familia, desde ese mismo momento estamos expuestos a que nos hieran el corazón. C.S. Lewis dice que para todos el perdón es fácil hasta que nos toca perdonar. No, es fácil, mientras no sea usted el involucrado. Pero cuando somos nosotros, perdonar no resulta tan fácil. Algunas veces las heridas son pequeños rasguños, otras veces las heridas son profundas y nos cuesta y dejan cicatrices en nuestra vida. Otras veces somos nosotros los causantes de las heridas de los demás. Entonces, perdonar no es un camino fácil, pero es una obra maravillosa y nos recuerda del amor de Dios manifestado en la cruz. Si nosotros queremos traer una ofrenda hoy, que la ofrenda sea, Señor, necesitamos ser los primeros en perdonar. Mi primicia del 2023, la primicia que le voy a entregar al Señor es, soy la primera en pasar por alto la ofensa. Soy la primera en perdonar. ¿Qué va a ser fácil? No, por eso es un sacrificio. Génesis, en los capítulos 33 y 34, nos muestra a Jacob con esta herida en su corazón y Esaú. Los dos tienen un proceso de herida. Jacob engañó a Esaú, robó algo que le pertenecía a él y hay una herida en el corazón. Entonces Jacob se va a encontrar con Esaú y en el camino hacia el encuentro, Jacob empieza a planear, en vez de pensar, me voy a encontrar con mi hermano, le voy a pedir perdón, le voy a confesar mi falta, él dice, le voy a mandar unos regalos. Le voy a ir mandando regalos, cuando me encuentre ya no está tan bravo. ¿Sí? A veces nosotros actuamos de la misma manera, ¿cierto? En vez de acercarnos a la persona y decirle, he fallado, perdóname. Te juzgué, perdóname. Me equivoqué, perdóname. A diferencia que cuando Esaú se encuentra con Jacob, Esaú ya sí había hecho el proceso. Y dice que corre hacia su hermano, lo abraza y llora sobre su cuello. Y le pregunta, ¿qué son todos estos regalos? No es necesario. Entonces, que el Señor nos ayude a eso. Padres, es para los padres fundamental enseñar a sus hijos a perdonar. Es importante. Jacob no enseñó a sus hijos a ello. Y luego, cuando tuvieron que enfrentar un dolor, actuaron con venganza. Entonces, nuestra tarea hoy es decirle, Señor, ayúdanos a perdonar. Ayúdanos, Señor. En un mundo quebrantado con la maldad, que esto es un mundo quebrantado con maldad, ¿cierto? Donde nos han herido, donde estamos acostumbrados a las relaciones rotas. Ya no me habla esa persona, pues que no me hable, ¿cierto? Estamos acostumbrados. Es importante hoy recordar que Dios nos ha perdonado y que en Cristo tenemos la capacidad de vivir en perdón, perdonando y pidiendo perdón, ¿listo? Porque no se trata solo de que me pidan perdón, también de que yo pueda extender el perdón. Lo segundo, seamos los primeros en acercarnos a Dios de manera personal. Me encanta pensar que nosotros quisiéramos que Dios tuviera nietos, ¿cierto? Que si mis papás creen, automáticamente todo el resto de la familia cree.
pero Dios no tiene nietos. Quiere decir que es responsabilidad de cada uno de nosotros acercarnos de manera personal. Génesis me encanta porque Génesis es como dice la palabra, los principios, el principio de todo. Jacob por mucho tiempo decía, el Dios de mi abuelo Abraham y el Dios de mi padre Isaac. O sea, no había oportunidad que Dios fuera el Dios de Jacob. Y muchas veces nuestro Dios es el Dios de la iglesia, el Dios de mi hermano, el Dios de mi vecino, el Dios de mi amigo, pero no es mi Dios de manera personal. Entonces, nosotros necesitamos desear y anhelar que Dios sea mi Dios de manera personal. Me impresiona que Dios se convierte en el Dios personal de Jacob después que Jacob tiene una lucha tremenda con Dios. Una batalla. Después de eso, Jacob empieza a ser, Dios es el Dios de Jacob. Ya no solamente era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, sino ahora era el Dios de Jacob. No sé cuántas veces usted y yo hemos intentado evitarle la lucha a alguien más, ¿no? Que no pase por esa batalla. Y resulta que gracias a esa batalla, esa persona va a tener un encuentro personal con Dios. Yo a veces quiero ponerme de Mesías, ¿no? Como evitarle el lío a la familia. No, es que resulta que a raíz de esa batalla personal es que esa persona va a tener un encuentro con Dios y Dios va a ser su Dios personal. Por eso a veces nuestras luchas siguen estando, ¿verdad? Para que Dios sea forjado en nosotros. Dice el apóstol Pablo, tengo dolores de parto hasta que Cristo sea forjado en ustedes. O sea, quiere decir que Dios va siendo forjado en nuestro carácter a medida que nosotros vamos venciendo. Efesios capítulo 1, versículo 12 nos dice, y Él ha querido que nosotros seamos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, para que todos alabemos su glorioso poder. Que seamos los primeros que buscamos al Señor. O sea, que cuando hay una dificultad en casa, nosotros seamos los primeros que digamos, confiemos en el Señor. Confiemos en Dios. ¿Sí? Que no nos den lecciones todos los demás de la casa confiando en el Señor y nosotros no. Que a veces pasa, ¿no? El resto de la casa que no conocen al Señor en teoría, con más esperanza y nosotros desesperados. Entonces, que seamos los primeros. Este año, Señor, que yo sea de los primeros que te busco de manera personal. Que yo sea de los primeros que quiere tener una relación contigo, yo sea de los primeros que pone su esperanza en ti. Primicias, si quiere traerle primicias al Señor. Los primeros en dejar que Dios actúe a su manera. Señor, este año voy a dejar que sea a tu manera y no a la mía. ¿Cuántos nos enojamos cuando no nos salen las cosas como las tenemos planeadas? Y lo que no sabemos es que a veces Dios está detrás de la cortina esperando que las cosas no nos salgan como las tenemos planeadas para Él mostrarnos el verdadero camino. Jacob llegó a la tierra donde su tío Labán y se le ocurre decirle a su tío Labán, vio a Raquel y estaba simpática, y se le ocurre decirle a su tío, yo voy a trabajar 7 años por ella. ¿Quién le dio esa idea a Jacob? ¿Y si Dios quería dársela en 3 meses? ¿O en un día? ¿O en un año? Ahí no dice que era idea de Dios que pidiera que trabajara por ella 7 años. Jacob estuvo 20 años trabajando para Labán. Al final se cumplió el propósito de Dios, sí, pero el camino fue más doloroso, más largo, más transitado, más agobiante. A veces nosotros, cuando lo hacemos a nuestra manera, Dios igual va a cumplir el propósito, pero nos va a tomar más tiempo, más lágrimas, más sudor y de pronto más dinero. Que este año sea en decirle, Señor, que se haga a tu manera, Padre. Hazlo tú, Señor. Tal vez nos tome menos tiempo. Proverbios 19:21 nos dice, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Señor, que se haga como tú has planeado.
Cuarto, que seamos los primeros en confiar en el amor de Dios. Cada día nosotros enfrentamos un reto y es confiar en que Dios nos ama y está con nosotros. Que no estamos libres de las dificultades, que el Señor no nos ha dado una promesa de seguridad y libertad de dificultades, sino que nos ha dado una promesa de su compañía. O sea, aquí ninguno está libre de vivir dificultades. Todos estamos expuestos a enfrentar retos, dificultades, pero la promesa es que el Señor va a estar con nosotros y nos ayudará. Jeremías capítulo 17, versículo 8 nos dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Dice, será como un árbol plantado. Cuando venga la sequía, las hojas verdecitas. O sea, bendito el hombre que pone su confianza. Que usted y yo podamos poner nuestra confianza en 2023 en el amor del Señor. El Señor nos ama. Que vivamos lo que vivamos, estemos seguros que el Señor nos ama. Que seamos los primeros en declarar, el Señor nos ama, Él está con nosotros. Quinto, los primeros en rendirnos. Que seamos los primeros en dejar que la palabra de Dios nos confronte el corazón. Vamos a examinar, usted pregúntese, y me pregunto también yo, ¿cuántos nos cuesta aceptar que nos hemos equivocado? En una discusión es de los primeros que aceptan, no, yo me equivoqué, fue mi culpa. Lo siento, sí, tienes toda la razón. O peleamos hasta que hacemos creer al otro que la culpa era del otro. ¿Sí? Confunde y reinarás. ¿Y sabe que lo hacemos con Dios? Discutimos con Dios haciéndolo creer que Él está equivocado con lo que está haciendo en nuestra vida. Pero que este año seamos los primeros en rendir nuestro corazón al Señor y decirle, Señor, transfórmame. Aprendí esta semana que no hay forma de que nosotros seamos transformados si no confesamos lo que está mal en nuestra vida. Si yo no me examino y digo, está mal, esto no está bien, Dios, necesito que me ayudes a cambiarlo, no va a haber cambio en nuestra vida. Si usted no examina su pared en la casa y dice, no, esa pared definitivamente necesita ser reparada, la pared dura años ahí y nunca se repara. Pasa lo mismo con nuestra vida. Si yo no entro a mi quietud con el Señor en la noche, en la mañana, cuando tenga el espacio, le digo, Señor, ¿qué está mal en mi vida? Ayúdame a identificar lo que necesita ser transformado. Nunca lo vamos a transformar. Seguiremos siendo enojones, seguiremos teniendo las mismas cosas en nuestra vida porque no hay una confrontación nuestra con Dios. Cuando la palabra rendición viene de este acto de batalla, ¿verdad? Cuando un ejército se rinde ante otro. Cuando un ejército se rinde, entrega las armas, o sea, entrega el control al ejército que ha ganado. Dios ha ganado esta batalla. Entonces nosotros tenemos que entregarle el control de nuestra vida. Tú eres, Señor, sabio y poderoso. El Señor es bondadoso. Entregarle el control al que sabe es bueno. No sé cuántos tienen de pronto los papás que a veces tienen niños que son buenos con tecnología y dicen, no, dile que él busque, que lo hace más rápido, usted entrega y sabe que el otro lo va a hacer mejor. Que le podamos rendir a nuestra vida al Señor y saber que Dios lo va a hacer mejor que como nosotros lo hubiéramos planeado. Sexto, que seamos los primeros en dar. Cristo se dio por completo para mi salvación. Que yo sea de los primeros que diga, heme aquí, Señor, envíame a mí. Que yo sea de los primeros que da en gracia porque recibió por gracia. Yo doy, Señor. Que da con bondad, con amor, que da abrazos, que da cariño, que da aliento, que da esperanza, porque ha recibido. Que este año sea un año en que yo ofrezca mis manos para servir al Señor, para servir a otros. No con tristeza, no porque me toca, sino con alegría. Que le pidamos al Espíritu Santo que nos muestre cuál es nuestra intención al dar.
cuando hacemos una donación, cuando servimos al Señor, cuando ayudamos, ¿cuál es nuestra intención? ¿Qué nos mueve a ayudar? Entonces, que este año seamos los primeros. Cuando digan, ¿quién quiere ser voluntario? Yo. ¿Quién quiere ayudar en la casa? Yo. ¿Quién quiere lavar los platos hoy? Yo. Seamos los primeros en dar. Sí, o sea, porque es que tenemos el concepto de dar cuando queremos algo a cambio. Pero usted y yo no los vamos a quitar porque Cristo se dio por nosotros sin nada a cambio. No sabía si usted y yo lo íbamos a aceptar, ¿no? Pero se dio por completo. Entonces, que nuestra intención de dar jamás sea porque quiero manipular algo. No es que yo lavo los platos porque de seguro me gano el permiso con esto. ¿Sí? No, sino que sea mi intención, es una intención de agradar a Dios con mi servicio. Entonces, que le preguntemos al Señor eso. Que cada día este año nos levantemos con la intención de buscar primeramente el reino de la justicia, el reino de Dios y su justicia. Que este año nuestra intención sea buscar al Señor. Que este año nuestro deseo sea conocerlo. No hay forma de conocer al Señor si no leemos su palabra. Así que para toda la casa, este sea el año de la búsqueda del Señor a través de su palabra, a través de lo que Él nos quiere enseñar. Que sea el año de compartir la buena noticia de salvación con todo el que nos encontramos. Que le podamos decir, Jesús es el Señor de tu vida, quiere serlo. Que sea el año en el que nos disponemos a amar al prójimo. Así que llévese un nombre de una persona de la comunidad hoy para orar por esa persona esta semana. Para que el Señor le ayude, para que el Señor lo fortalezca, para que el Señor escuche su clamor. Pongámonos esa tarea de amar a nuestro prójimo, de rendir todo nuestro ser. Qué bueno cuando Dios pone personas a nuestro lado que nos dicen las cosas que hacemos mal. ¿Nos molesta? Sí. Pero digámosle al Señor, gracias por esas personas porque nos ayudan a ver lo que no vemos. Y usted, si no está de acuerdo con lo que esa persona le dijo, vaya a la presencia del Señor y le dice, Señor, confírmame. Es que me está diciendo que soy antipático. Ayúdame, Señor, a verlo. ¿Sí? Y de seguro van a venir 4 o 5 más y le van a decir lo mismo. Y ya Dios, ¿viste? Sí eres. Entonces, porque solo así yo voy a poder ser transformado por el Espíritu Santo. Le voy a decir, Señor, ayúdame en mi fragilidad. Ayúdame, Señor. Cuando en mi trabajo, en mi casa, mis amigos me empezaron a decir que soy muy intensa, yo empecé a ir al Señor, Señor, ayúdame a rendir el control, Señor. Ayúdame a rendir el control, Señor. Ayúdame. Entonces, estoy en el proceso de que cuando algo se sale como yo, aún no, sí, no decir, no hacer, para rendirte el control a ti, Señor. Tú eres soberano. Cuando vamos a hacer los procesos de citas médicas que sacan lo mejor de mí, yo digo, Señor, ayúdame, ¿sí? Ayuda, estamos en el proceso de ser transformados, pero si no me lo hubieran dicho, pensaría que mi actitud es correcta y no es. Entonces, qué bueno cuando Dios pone personas a nuestro lado que nos permiten ver esas grietas. Que este año sea el año de la oración. Cuando tengo algo por hacer, oro. Y cuando hay nada que yo pueda hacer, oro. Que la oración este año sea nuestra constante cercanía con Dios. Oremos por ello. El año de, Señor, ayúdanos a pasar por alto la ofensa. Revístenos de tu amor, Señor. De poder confiar en la voluntad del Señor. Los planes del Señor son buenos, son para darnos un futuro y una esperanza. Efesios 5:1 nos dice, ustedes son hijos de Dios y Él los ama. Por eso deben tratar de ser como Él es. Entonces, nuestra tarea, la primicia que le vamos a entregar al Señor hoy, no es una primicia de dinero. Es ser los primeros en perdonar este año. Ser los primeros de tener el corazón como el del Padre, un corazón perdonador.
porque Él se entregó para que yo hoy pueda imitarlo. Que seamos los primeros en acercarnos al Señor, los primeros de nuestra casa en acercarnos al Señor, los primeros en dejar que Dios actúe a su manera, los primeros en confiar en el amor del Señor, los primeros en rendirnos. Señor, no puedo. Que seamos los primeros en decirle, Señor, ya no puedo más, ayúdame, Señor. Los primeros en dar con alegría. O sea, que si usted quiere ser un colaborador, nosotros tenemos Amor en Acción, que es nuestra extensión, nuestra forma de llegar a la comunidad. Si usted quiere ser voluntario, participar, conectarse con la comunidad, levante la mano, yo quiero hacerlo. ¿Sí? Que seamos los primeros en dar ánimo. No pase por el lado de una persona triste sin usted decirle, ¿necesita algo? ¿Le puedo ayudar? Acerquémonos a la gente. Y también celebramos con el que está alegre y abrazamos al que está triste. Y no lo hacemos por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Ay, no, ahora me toca llamar a esa persona que dijeron, ay, no. Sí, no. No lo hacemos por obligación, lo hacemos por amor, porque hemos recibido de la misma manera. Entonces, esta es nuestra fiesta de primicias. Jesús se entregó primero para que usted y yo seamos como Él. Así que seamos los primeros. Seamos los primeros. Cuando pidan un voluntario, usted es el primero que levanta la mano, yo. Seamos los primeros en orar, los primeros en amar, los primeros en perdonar, los primeros en buscar la palabra. Que en casa seamos los primeros en buscarla, en buscar la voluntad de Dios buena y agradable. Entonces quiero pedirles que nos podamos poner en pie y le podamos decir al Señor, Señor, ayúdanos a ser los primeros. Pero también vamos a empezar a preguntarle al Señor, ¿en qué he estado siendo el último? Siempre soy el último en perdonar, Señor. Quiero que vayamos meditando con el Señor. Digo, Señor, a veces soy el último en perdonar. Soy el último en buscarte. El último en confiar en tu voluntad. A veces no me rindo tan fácilmente, Señor. Soy terco, orgulloso. Creo que todo lo que hago está bien. No me dejo confrontar por tu palabra y por tu espíritu. Hable con el Señor, abra su boca, cuéntele al Señor. Una conversación honesta con Dios cambia nuestra perspectiva del Padre, del prójimo, de la circunstancia y de mí mismo. Que podamos acercarnos al Señor y le podamos decir, Señor, me ha costado rendir esta situación. Me ha costado descansar en tu voluntad, me ha costado soltar el control. Me ha costado, Señor, dar. Soy tacaño con el cariño, Señor. Soy tacaño con las expresiones de afecto. Soy tacaño, Señor. Ayúdame. Soy tacaño, Señor, con los detalles para mi familia, para mi esposo, para mi esposa. Soy tacaño con tu reino, Señor. Que hoy podamos abrir nuestro corazón y decirle, Señor, hemos sido los últimos en proclamar tu buena noticia. Hemos sido los últimos, Señor, pero tú fuiste el primogénito, el primero. Y yo quiero ser como tú, Señor. Quiero imitarte en todos tus caminos. Quiero ser de aquellos que se rinden de una, Señor. Quiero ser de aquellos que pasan por alto la ofensa, que te entregan la herida del corazón. Quiero ser de aquellos, Señor, que saben que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, y por lo tanto pueden descansar en tus brazos, Señor. Ayúdame a ser de esos, Padre, de esos que confían en tu amor, que pase lo que pase, Señor, sea bueno, sea malo, Señor, siguen con su mirada puesta en lo eterno, con su mirada puesta en el Dios que hace que ríos fluyan, en el Dios que se entregó por completo en esa cruz, en el Dios que cumple su propósito. Gracias, Padre, porque
En medio de los errores y los miedos de Jacob, él pudo ver que tú eras un Dios que cumplía sus propósitos sobre él, sobre sus generaciones. Gracias, Dios, porque lo hiciste y lo harás con nosotros. Gracias, Señor, porque tú abres los cielos sobre nuestra vida. Gracias, Señor, porque Jesús se entregó por completo para que esos cielos siempre estén abiertos. Así que no depende de mi clamor, Señor, porque ya están abiertos. Te damos gracias porque ante toda circunstancia que vivimos, tú eres Dios sobre toda carne. Y tú harás, Señor. Y hasta ahora puedes presentarle al Señor lo que angustia tu corazón. Te presentamos, Señor, esta semana que viene, los retos por delante, Señor. Te los presentamos, pero confiamos que vas delante de nosotros, que ya caminaste ese futuro y que no nos abandonas, que podemos descansar confiadamente en ti, que tu propósito va a prevalecer, Señor. Y que cuando el enemigo se acerque, Señor, con circunstancias, con situaciones, con esa voz de desánimo, podamos levantarnos y decir, yo sé en quién he creído. Y nosotros sabemos hoy en quién hemos creído, Señor. En el Dios de lo imposible. Queremos adorarte. Y mientras te adoramos, creemos que toda cadena que había en nuestra vida se quebranta, Señor. Que todo miedo, que toda preocupación, que toda ansiedad, que toda noticia de enfermedad, Señor, tú la curaste y tú la sanaste por tu obra completa en la cruz. Creemos que tu voluntad es buena, Señor. Por eso la mentira el Señor les dio descanso en todo el territorio, cumpliendo así la promesa hecha años atrás a sus antepasados. Ninguno de sus enemigos pudo hacerle frente a los israelitas, pues el Señor entregó en sus manos cada uno de los que se les oponían. Y ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse,
sino que cada una se cumplió al pie de la letra. Nosotros confiamos y descansamos, porque el Señor nos ha dado descanso cumpliendo la mejor y mayor de las promesas, que es Jesús en nosotros. Por eso creemos que ningún enemigo puede hacernos frente, porque el Señor pelea nuestras batallas. El Señor es poderoso. Todo lo que Él ha prometido a nuestra vida se cumplirá en Él, en Cristo Jesús, a su tiempo, a su manera, en su voluntad. Él hará que cada palabra y semilla sembrada en nuestro corazón dé fruto. Y mientras eso pasa, nosotros seguimos esperando tu regreso, Jesús, y confiando y compartiendo la buena noticia del Evangelio. Creemos que estás con nosotros y que en esta tribulación momentánea que vivimos no será tan grande, sino que produce en nosotros un peso de tu gloria. Entonces, lo que vivo hoy produce gloria del Señor en nuestra vida. Así que esta circunstancia es leve, es momentánea. Jesús es eterno en nosotros. Te damos gracias, descansamos y confiamos que veremos la bondad de Dios sobre nuestra vida en esta tierra. Gracias, Jesús. Te honramos y descansamos y celebramos la victoria de Jesús y nuestra primicia mayor. Por eso ahora queremos ser siempre los primeros en todo. En Cristo Jesús. Amén.